El cronista de las sombras. Bienvenidos a El Cronista de las Sombras, tu canal dedicado a los relatos épicos, leyendas olvidadas y las historias más oscuras y fascinantes del universo fantástico. Aquí damos vida a los personajes más emblemáticos a través de narraciones profundas, amenas y llenas de alma. En este espacio, viajaremos juntos por mundos de magia, guerra y honor, con el poder de la voz y la imaginación. La historia de Edwin Van Cleef, el arquitecto de la rebelión. Les contaré su vida en 3 partes, así que empecemos por el principio. Parte 1. El alba de un revolucionario. Me llamaron traidor, cuando solo pedía justicia. Me llamaron criminal, cuando solo pedía pan. La infancia entre sombras. Edwin Van Cleef nació en los callejones húmedos de Ventormenta, capital del reino de Azeroth. Desde pequeño, conoció el mundo desde abajo, donde las piedras no son mármol, sino barro. Donde la luz no viene de lámparas arcanas, sino del fuego de una hoguera compartida por 5 hombres hambrientos. Huérfano desde temprana edad, Edwin sobrevivió a duras penas. Se crió entre ladrones, estibadores, carpinteros y prostitutas. En las tabernas oscuras del puerto, aprendió a observar. En los andamios de los edificios inacabados, aprendió a trepar. Pero fue en los libros polvorientos de los talleres abandonados donde encontró su verdadera pasión, la arquitectura. A diferencia de otros criminales de la calle, Edwin no buscaba escapar. Quería construir, no destruir. El arquitecto de la reconstrucción. Cuando la Primera Guerra arrasó Ventormenta bajo el yugo de la Horda, la ciudad quedó en ruinas. Las llamas consumieron los barrios altos y bajos. Pero de esas cenizas, surgió una oportunidad única. Con tan solo 20 años, Edwin Van Cleef fue contratado por el gremio de canteros para ayudar en la reconstrucción de Ventormenta. Y no tardó en destacar. Su genio era innegable. Tenía una mente brillante para estructuras, para diseño urbano, para organización de grandes equipos. Trabajó codo a codo con ingenieros, herreros y constructores, levantando nuevas murallas, torres, bibliotecas y plazas. Durante más de una década, fue uno de los principales responsables de la nueva Ventormenta. Su obra aún perdura en cada piedra de la catedral, en cada arco de los canales, en cada cuartel. Pero el alma de la ciudad no se reconstruyó con la misma nobleza. La gran traición. Al terminar la reconstrucción, el rey Yane Wrynn había muerto, y el poder real recaía sobre nobles y burócratas. Fue entonces cuando llegó la gran traición. El gremio de canteros, incluido Van Cleef, exigió el pago prometido por años de trabajo, sudor y sangre. Pero la nobleza, presionada por la deuda, la guerra y el deseo de mantener su riqueza intacta, se negó. En lugar de oro, ofrecieron silencio. Y cuando el gremio protestó, fueron tildados de agitadores. El consejo disolvió el gremio por decreto, muchos fueron encarcelados o silenciados. Y Edwin, marcado como líder del disturbio, fue forzado a esconderse. Su sueño de construir una ciudad próspera se transformó en una pesadilla de traición. Nos utilizaron como herramientas. Y cuando ya no nos necesitaron, nos arrojaron al barro del que creímos haber salido. Nace la Hermandad Defias. Lo que sucedió después no está escrito en los libros de historia, pero sí en los rumores que recorren las tabernas de Vestfal, los caminos de Elswin y los muelles de Villadorada. Edwin desapareció. Pero no se rindió. Durante años, se dedicó a reclutar a los olvidados, trabajadores sin hogar, exmilitares traicionados por la corona, ingenieros frustrados, magos renegados, campesinos sin tierras. Creó una red secreta que abarcaba desde Elswin Forest hasta los confines de Stranglethorn. Nadie sabía exactamente cómo, pero los marginados comenzaban a organizarse. Y así nació la Hermandad Defias. No como un grupo de simples bandidos. No como un cartel del crimen. Sino como una revolución. Un movimiento político y social en las sombras, cuyo objetivo era vengar la traición del poder, redistribuir la riqueza y crear un nuevo orden. Desde abajo, los carruajes de la nobleza comenzaron a ser asaltados. Las rutas entre Villadorada y Ventormenta se volvieron peligrosas. Las caravanas desaparecían. Y los pobres empezaron a tener esperanza. Van Cleef, el ingeniero de la revuelta Van Cleef, no solo organizó la rebelión. La diseñó. Aplicó su conocimiento como arquitecto al crimen organizado con una precisión aterradora.
Creó rutas de escape subterráneas, refugios secretos, sistemas de señales codificadas, y estableció su cuartel general en el lugar menos esperado, las antiguas minas de la muerte, bajo las colinas de Vestfal. Allí, reactivó forjas, redes de túneles, y armó a sus seguidores con el mismo acero que alguna vez ayudó a fundar la ciudad que lo traicionó. Desde ese lugar oscuro, Van Cleef construyó un ejército de los olvidados. Nos llaman ladrones. Pero nosotros somos arquitectos de un futuro que ustedes nos negaron. Parte 2. El rey oculto de los bajos fondos. No soy un rey coronado. Pero hay más hombres dispuestos a morir por mí que por vuestro trono vacío. Las minas de la muerte, la ciudad bajo tierra ocultas bajo las colinas áridas de Vestfal, las de Admines eran un complejo minero abandonado. Pero Edwin Van Cleef, el arquitecto de estructuras y revoluciones, vio otra cosa, una fortaleza, un centro de operaciones, un refugio para la venganza. Poco a poco, las minas se convirtieron en una ciudad secreta. Los túneles fueron reforzados, los viejos rieles reutilizados, y las cavernas se llenaron de actividad. Se construyeron fundiciones clandestinas, laboratorios, cuarteles, y hasta astilleros subterráneos donde se forjaban armas y se construía el gran proyecto de Van Cleef, un gigantesco barco de guerra, listo para salir al mar y atacar Ventormenta desde donde menos lo esperaban. Los miembros de la Hermandad Defias vivían, entrenaban y morían allí. Cada uno con una historia de traición a cuestas. Campesinos expropiados. Obreros sin paga. Soldados mutilados. Mujeres y niños que habían perdido todo por culpa de la guerra. O de la indiferencia de los poderosos. Y a todos ellos, Van Cleef les dio propósito. El enemigo del pueblo. O su vengador la Alianza los llamó criminales. Los nobles los etiquetaron como bandidos. Los aventureros los cazaban por monedas. Pero en Vestfal, en los callejones de Villadorada, en los caminos oscuros de Elswin Forest, había quienes susurraban su nombre con respeto. Algunos incluso con esperanza. No roban por codicia. Roban porque es el único lenguaje que entienden los que viven en mármol. Van Cleef no se ocultaba por miedo. Se ocultaba por estrategia. Sabía que la guerra frontal contra la Alianza sería suicida. Por eso, optó por la guerra desde las sombras, sabotajes, robos de recursos, intercepción de suministros, corrupción de funcionarios. Todo perfectamente organizado. Su influencia crecía. Y, con ella, su leyenda. El linaje oculto. Vanessa Van Cleef. Aunque la historia oficial no lo decía, Van Cleef tenía una hija, Vanessa Van Cleef. Nació en secreto, criada entre túneles y carbón, aprendiendo desde niña lo que era el rencor, la estrategia y la resiliencia. Edwin nunca quiso que tomara su lugar. Pero sabía, en el fondo, que un día la hermandad necesitaría a alguien más. Vanessa observaba. Aprendía. Y, en silencio, juraba que si su padre caía, ella levantaría su legado desde las cenizas. El principio del fin. Mientras los nobles ignoraban la amenaza, los aventureros recién llegados a Azeroth empezaron a escuchar rumores. Un líder sin rostro que dominaba los caminos de Vestfal. Un barco oculto bajo tierra. Una organización demasiado bien estructurada para ser solo una banda de ladrones. Y así, la Alianza finalmente tomó cartas en el asunto. Pero no con ejércitos. No con diplomacia. Con aventureros. Guerreros novatos, clérigos inexpertos, pícaros de bolsillo y arcanistas de segunda. Todos buscando gloria, experiencia. Y una recompensa. Uno a uno, fueron eliminando a los tenientes de Van Cleef. Primero los supervisores en los campos. Luego los espías en Villadorada. Hasta que finalmente, llegaron a las minas de la muerte. La batalla final. La batalla fue larga, brutal y simbólica. Los pasillos que Edwin diseñó se convirtieron en su campo de muerte. Las máquinas que construyó, en su condena. Sus hombres, fieles hasta el final, cayeron defendiéndolo. Y en lo más profundo de las minas, de pie sobre la cubierta de su inacabado barco de guerra, Van Cleef enfrentó a los héroes. No suplicó. No huyó. No se rindió. Con espada en mano y el fuego del rencor ardiendo en su pecho, luchó con la furia de un hombre que lo perdió todo. Y cayó. Un arquitecto puede construir una ciudad. Pero también puede hacerla temblar desde sus cimientos.
Con la muerte de Van Cleef, la hermandad parecía desmoronarse. Las autoridades celebraron. Los aventureros regresaron con su botín. La gente volvió a hablar en voz baja. Pero en algún rincón de esas minas oscuras, una niña, ya no tan niña, recogía la capa de su padre del suelo. Sus ojos secos. Su mirada firme. Vanessa Van Cleef no iba a perdonar. Ni olvidar. Parte 3. Legado en sombras. La historia la escriben los vencedores. Pero las leyendas, las forjan los olvidados. El eco de la caída. Cuando Edwin Van Cleef fue derrotado en las minas de la muerte, la Alianza creyó haber puesto fin a una amenaza criminal. Para los aventureros que lo vencieron, fue una simple misión con botín y experiencia. Pero para los cientos que vivieron y lucharon a su lado, Van Cleef se convirtió en mártir. El arquitecto de la rebelión había muerto, sí. Pero su causa no. Su muerte no extinguió la hermandad de Fias, la radicalizó. Durante años, el movimiento se volvió más descentralizado, más violento, más resentido. La represión aumentó. Los campos de Westphal siguieron vacíos. Y el pueblo seguía sin pan. Vanessa Van Cleef, la hija de la venganza Vanessa, la hija del líder caído, desapareció tras la batalla. Algunos la creían muerta. Otros, perdida. Pero estaba viva. Y furiosa. Durante años, se entrenó en el anonimato. Aprendió no solo las artes del sigilo, sino también la psicología, la retórica, la alquimia del veneno y el liderazgo por inspiración. Cuando la hermandad de Fias estaba al borde de la extinción, ella regresó. Pero no como una simple hija de un mártir. Regresó como la nueva líder. La reina roja de los proscritos. La nueva Defias, manipulación, terror y justicia torcida bajo el mando de Vanessa, la hermandad se transformó. Ya no eran obreros en armas. Ahora eran una red de células radicales, conectadas por un mismo símbolo, el pañuelo rojo, emblema de los olvidados. Vanessa atacó donde dolía más, no en los bolsillos, sino en las mentes. Envenenó líderes, saboteó acuerdos diplomáticos y utilizó el miedo como arma. Durante los eventos de Cataclysm, reabrió las minas de la muerte. Convirtió aquel lugar maldito en una trampa mortal para todo aventurero que osara desafiar su legado. Quienes entraban no solo luchaban con espadas, luchaban contra sus peores pesadillas, alucinaciones inducidas por el veneno de Vanessa, que recreaban sus miedos más profundos. Fue así como demostró que la lucha de su padre aún respiraba. No es venganza. Es justicia. La que ustedes nos negaron. Van Cleef, el reflejo de Azeroth que nadie quiere mirar. Lo que hace a Edwin Van Cleef único no es su poder físico, ni su carisma. Es que su historia incomoda. No era un villano sediento de poder. Era un hombre traicionado. Un trabajador explotado. Un constructor que lo dio todo por su reino. Y fue escupido por él. Es el rostro de aquellos que Azeroth olvida mientras lucha contra dragones, demonios y titanes. Cada vez que un jugador nuevo entra a Westphal y ve los campos abandonados, los molinos rotos, los campesinos hambrientos y las cartas olvidadas de la hermandad, no puede evitar pensar, realmente eran los malos. Un legado que perdura hoy. Edwin Van Cleef es más que un jefe de mazmorra del World of Warcraft clásico. Es una figura trágica, compleja, humana. Su historia ha inspirado debates, fanfics, teorías, y hasta maps donde puede sobrevivir o redimirse. Su imagen, un hombre con pañuelo rojo y mirada desafiante, se ha vuelto un símbolo de rebelión dentro del juego. Y en su hija Vanessa, el ciclo continúa. Porque en un mundo lleno de monstruos gigantes y amenazas cósmicas, la historia de un hombre olvidado que se levantó contra su propio reino sigue siendo la más real de todas. Van Cleef murió. Pero no murió su causa. Mientras haya injusticia en Azeroth, habrá quienes se cubran el rostro con un pañuelo rojo. Y recordarán su nombre. Edwin Van Cleef. Gracias por acompañarnos en esta travesía por las sombras. Si te ha gustado este capítulo, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo con otros amantes de las buenas historias. El Cronista de las Sombras seguirá trayéndote relatos épicos y voces que dan vida a los héroes y villanos del mundo fantástico. Nos reencontramos en el próximo episodio, donde la oscuridad susurra.
Y nosotros la escuchamos. Hasta entonces, que las sombras te guíen.